Bueno, se da a conocer un documento que nos pareció particularmente interesante, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el actual gobierno, con la 4T, si usted lo quiere ver más particularmente, y tiene que ver con en dónde estamos en cuanto a el trato, la relación que guardamos con el medio ambiente como sociedad, como industria, como país, como gobierno, como individuos. Y por otra parte, lo que tiene que ver con estamos en medio de una pandemia y qué es lo que ha pasado en todo este proceso. Bueno, tres destacados ambientalistas, les hemos pedido que conversemos sobre ello, con todo lo que significa toda la búsqueda de la creación y que podamos tener, ¿no? Cuestiones fundamentalmente propositivas de lo que está pasando, pero no dejar de definir lo que está sucediendo. Les recuerdo, está con nosotros el doctor Antonio Azuela de la Cueva, el doctor Luis Fuello McDonald y también José Campillo García. Los tres en diferentes momentos de su vida en áreas importantes que tienen que ver precisamente con este tema. Si no les importa, empezaremos, Toño, contigo. ¿Cómo podríamos definir, les pediría en una primera presentación breve si no tienen inconveniente, cómo podríamos definir lo que está pasando, cómo podríamos definir todas estas áreas, Toño, que igual tienen que ver con el tema del dinero, el tema de lo que está pasando, lo que está construyendo, los planes de gobierno, lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer, el pasado que nos trae encima, todo eso? Qué bueno que mencionas el tema del dinero, Javier, porque lo que está pasando es una serie de diferendos muy importantes en relación con la gestión ambiental. Nosotros como exfuncionarios, extitulares de dependencias vinculadas al medio ambiente, nos pronunciamos muy firmemente, aunque muy comedidamente también, por la nueva gestión ambiental, pero el punto clave es las finanzas públicas. Tiene que ver con recortes presupuestales que hacen muy difícil a las organizaciones, a las dependencias y entidades del sector ambiental funcionar adecuadamente. Yo creo que sí es un problema macroeconómico, hay una decisión inicial macroeconómica que impacta, que se traduce en una política de austeridad que haría que las dependencias ambientales no pudieran hacer su trabajo de ahora en adelante. Aunque no es el primer recorte que se sufre en los últimos años, esto, para empezar con lo más simple, yo diría que una reducción del 75% del gasto operativo en las dependencias ambientales haría prácticamente casi imposible que operen normalmente. A ver, doctor Luis, ¿cómo la ves? Mira, Javier, antes de la pandemia, Sí, veníamos ya experimentando un recorte al gasto público destinado al sector ambiental y particularmente a la conservación de la naturaleza. Esto nos indica que el tema ambiental no ha sido una prioridad en el gobierno de la 4T. Si a ello sumamos que desde 2015 el sector ambiental venía sufriendo una serie de recortes, al entrar la pandemia y determinarse este recorte de 75% en el gasto operativo, son en el presupuesto de egresos de la Federación las partidas correspondientes al capítulo 2000 y 3000, es casi imposible atender el trabajo en campo que tiene el sector ambiental como una obligación legal para ello. Y yo te diría, no podemos desligar ni la pandemia ni el desarrollo del sector ambiental. Visualizarlo así es un equívoco. a ver, cerremos, José, si no te importa, lo No, mismo planteado y luego, si les parece, vamos particularizando. Adelante, José. bueno, sí, a mí me parece que un grupo de exfuncionarios que parecíamos una conciencia dormida, de pronto se reveló una preocupación compartida a través de diversos hechos que fuimos apreciando en estos 16 años de gobierno, pues relacionados con lo que ya todos sabemos, ¿no? Nos preocupa muchísimo el Tren Maya, el impulso a las refinerías contaminantes, desde luego en la refinería de Dos Bocas, incluso el proyecto del Istmo.
Y esto de pronto generó un pronunciamiento muy vigoroso, al menos de 23 exfuncionarios, en donde, ajenos ya a cualquier filiación política o partidista, simplemente con un gran compromiso con México y con su medio ambiente, se elaboró este documento que es llamado urgente a proteger el medio ambiente, y que, bueno, pues se mandó a todos los medios de todo tipo al alcance, desde luego sin solicitar un solo quinto. Pues, lo hubiéramos publicado en periódicos y en televisión, donde se hubiera podido, ¿no? Fue una cosa espontánea, voluntaria, y que ha tenido un impacto muy impresionante en los medios, en toda la opinión pública, porque después, cuando vimos el trato presupuestal que se le está dando a todo el sector del medio ambiente, particularmente a áreas muy, muy sensibles, como es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a la propia Profepa, bueno, al Instituto de Tecnología del Agua, yo le pediría a tu público, vayan a ver las instalaciones allí en Jutepec, Morelos, del INTA, el cual desde el año 2000, que es cuando yo me incorporé a la Profepa, al 2020, tiene prácticamente el mismo presupuesto. Nada más que en esos 20 años la inflación ha sido del 120%, sí, ha tenido una reducción importantísima. Creemos que es inadmisible la destrucción que se está haciendo de 30 años de una política ambiental, en donde fuimos además ejemplo internacional en todos los sentidos, en imaginación, en creación legislativa, en acciones específicas. Y entonces, bueno, pues de pronto aparece esta manifestación, este documento que nos pareció una responsabilidad de ciudadanos indispensable para mover otra vez las conciencias y que el tema ambiental no se abandone, y Sí. que pasando esta pandemia debemos de regresar con un gran vigor a este tema tan preocupante. A ver, les planteo una segunda reflexión. El tema que tiene que ver con lo que está pasando con el medio ambiente en un país como el nuestro, lo que significa no atenderlo y lo que también pareciera una contradicción de construir o de desarrollar proyectos en donde el medio ambiente juega un papel secundario. Hoy incluso leí que no había un estudio todavía de impacto ambiental con el tema del Tren Maya. Estoy pensando también en energías fósiles, renovables, no renovables, etcétera. Empecemos de nuevo, si no te importa, Toño. A ver, estamos teniendo ahí un problemita. Espérame, Toño, tantito, que estamos ahí, ya lo escuchamos. Adelante. Sí, sí. Mira, la agenda ambiental incluye muchísimos temas. Va desde la transición energética, en la que creo que es evidente que estamos modificando el camino hacia combustibles fósiles. Toda la ingeniería burocrática, que es muy compleja, de la cantidad de trámites que hay que hacer, que sí tenemos que evaluar, sí tenemos que sentarnos a pensar si los procedimientos administrativos que creamos durante décadas son los mejores. Y yo creo que tenemos que tener una reflexión crítica sobre esos procedimientos que pueden mejorar. Pero la peor manera de atacarlos es minando las condiciones materiales del trabajo de los funcionarios. Yo creo que es una parte importante de la gestión ambiental, como de cualquier área del Estado, es el servidor público. Sí. Pusimos el gasto, no dejamos que el servidor público trabaje. Sí hay que atender una denuncia de un grupo que está vendiendo loros en las Chuapas, que es donde se concentra, y en el momento con la pandemia, imagínate la tentación en el medio rural de capturar especies silvestres y salir a la carretera a venderlas. Pues se recibe la denuncia, y si el inspector no tiene gasolina para ir a atenderla, pues ese tráfico de especies se va a dar impunemente, porque todo el mundo sabe que no hay ese mínimo básico para que el servidor público haga su trabajo. En este momento estamos hablando de algo tan sencillo como eso, que no quita la necesidad de hacer una evaluación profunda de las instituciones ambientales, de los procedimientos, pero que
tiene que ser resultado de esa evaluación, no de una política económica que impone austeridad a dependencias que son fundamentales para el cuidado del ambiente. A ver, déjame plantearte, Luis, este tema que ha estado muy debatido, en donde pues está la CFE, está Pemex, que es el tema de las energías fósiles, las energías limpias, y déjame planteártelo con un aderezo más. Ha habido muchas críticas por parte del gobierno a la forma en que se desarrolló todo el proceso de concentración de poder, de negocios, de las energías renovables. Al presidente no le gustan incluso las aspas en la carretera ahí en la Rumorosa. A ver, reflexionemos, Luis, sobre eso. ¿Qué pensar para tener salidas? Mira, yo creo que hay que distinguir entre posibles abusos que pudieran haberse establecido al firmar un contrato de energías renovables, a cancelar el proceso de transición energética cuando la economía basada en fósiles va de salida. Ajá. Y cancelarla hoy implica que no vamos a alcanzar, cuando todo el mundo ya esté transitando hacia las energías renovables, de tener las capacidades ya instaladas en nuestro país, teniendo los recursos, por ejemplo, en el caso de la energía eólica o la energía solar, somos un país privilegiado. Entonces necesitamos que esas inversiones no se paren y puedan transitar. Y si hay algún problema en términos de abusos, eso se tiene que perseguir y se tiene que castigar, pero no por ello tienes que cancelar un proyecto de armonía de nuestra economía con la naturaleza, que implica transitar hacia energías renovables a futuro. Oye, buena parte, perdón, me quedo ahí tantito, Luis, de lo que dices. Buena parte de lo que hoy se está debatiendo también es el asunto de una obra como el Tren Maya, es tratar de abrirle un espacio al sur del país, que como sabemos siempre ha sido muy castigado por las razones que se quiera. En otra ocasión, si quieres, lo discutimos. ¿De esto qué piensas? Mira, yo creo que el tema del Tren Maya es muy parecido a cualquier otro megaproyecto que se haya establecido en otra administración. Tiene la misma idea de concepción. Y yo creo que aquí hay dos temas importantes a atender. Primero, el tema indígena, el tema de los pueblos originarios, donde sus derechos tienen que ser respetados. Y por supuesto que la consulta previa, libre, informada y de buena fe no se ha dado, y eso se tiene que conseguir. Segundo, cualquier proyecto tiene que estar armonizado y bien evaluado. Ajá. Para mí, la evaluación de impacto ambiental no es un trámite más burocrático. Si fuera así, pues lo deberíamos de cancelar. Pero detrás del instrumento existe todo un respaldo para que previamente a cualquier obra, sea privada o sea pública, nos demos la oportunidad de identificar los potenciales daños a fin de evitarlos o mitigarlos o compensarlos. Y creo que estaríamos cometiendo un error el que no transitemos por lo que ya la legislación ambiental tiene claramente establecida desde 1988. ¿Estaremos, José, te pregunto, incluso con las políticas actuales, las políticas públicas actuales, eventualmente incluso violando la ley que tiene que ver con los trabajos de la Procuraduría y los trabajos mismos de el medio ambiente, de lo que hemos definido, de lo que las secretarías y las leyes marcan? Sí, mira, le decía Don Quijote a Sancho, con la iglesia hemos topado, Sancho. Tal parece que todos los grandes proyectos de la 4T están topándose con la ley. Y entonces la ley ambiental se está convirtiendo en una molestia, en un obstáculo para hacer del tamaño y a la velocidad que quiere el actual gobierno realizar estas obras faraónicas en las que no se tienen los estudios adecuados. Entonces, bueno, todos aquellos que están a cargo en esta administración de la aplicación de la ley ambiental simplemente se han tendido de rodillas para lo que diga el gran maestro
y soslayar el cumplimiento ambiental. Y esto está sucediendo no solamente con la ley interna, sino también con los compromisos internacionales que tenemos firmados y que son obligatorios, como el Acuerdo de París, en donde tenemos un compromiso para alcanzar un porcentaje del 30%, si no es que más, de energías limpias, renovables. Y entonces, bueno, cuando uno atestigua el trato que se le está dando y cómo se está considerando al marco legal mexicano, al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica, no solamente de los inversionistas, que están invirtiendo unas cantidades de miles de millones de dólares, sino también a los consumidores, empresas, casas particulares que han invertido en energía limpia, ahora están en la incertidumbre porque simplemente se trata de beneficiar a un par de empresas, a CFE y a Pemex, en tratar de darle un oxígeno. Este respirador no los va a volver a la vida, no va por ahí. Entonces es muy preocupante lo que está sucediendo. Hay estudios en donde las grandes obras causan el mayor daño ambiental. Sí. Esto fue el caso de una carretera que se hizo cerca del río Sumacinta, y lo único que favoreció fue la extracción de las maderas preciosas de la península de Yucatán. Entonces, eso es lo mismo que puede suceder, por ejemplo, con el tren transísmico, en donde se pueden afectar ecosistemas valiosísimos. Hay que recordar, en la época de Clinton hubo proyectos en donde estuvieron expresamente prohibidos porque rompían con la vocación de la región. Igualmente en México hay zonas en donde debemos dejarlas prístinas. No es que yo sea un conservacionista a rajatabla, no, pero sí hay lugares cuya fragilidad ambiental se debe de tocar con pinzas. Y aquí, pues bueno, pues es un chivo en cristalería el gobierno actual y está destruyendo algo que se ha costado mucho trabajo construir. Lo último que ha sucedido es esta agresión a las energías limpias. Verdaderamente es inadmisible lo que está pasando y bueno, y el otro es el trato que se le está dando a la propia, el trato presupuestal, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muy bien. En fin, sí. Ahí lo dejo. A ver, tenemos 4 minutos y medio por ahí. Le doy 1 minuto a cada uno si no tiene inconveniente. Entiendo que plantearles remedio y trapito pues está bastante complicado, pero ¿hacia dónde deberíamos de dirigir? ¿Qué deberíamos pensar como sociedad, el Congreso mismo con su enorme peso? Pero sobre todo, pues entiendo que también es el gobierno, es Palacio Nacional. A ver, si no te importa, Toño, empecemos cerrando contigo. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha puesto en una situación de repensar el modelo económico. Eso es lo que creo que las sociedades debemos esperar de nuestros gobiernos. Sí. Primera vez en la historia moderna, la economía productiva está paralizada. No aprovechar esa oportunidad para repensar el modelo económico como un programa de Estado sería una tragedia. Yo creo que tenemos que, más allá de presupuestos, de la aplicación de la ley, pensar el modelo de sociedad que queremos para el futuro es una responsabilidad de todos los estados del mundo y, por supuesto, del Estado mexicano. Y yo lo que esperaría de las autoridades ambientales, además de que pelearan por su presupuesto, es que convocaran a una discusión nacional, pero sobre todo a una discusión dentro del gabinete y con el presidente López Obrador sobre el modelo económico al que debemos aspirar en el futuro. Adelante, Luis. Mira, coincido con Toño. La pandemia efectivamente nos da la oportunidad para repensar lo que queremos del país. Y seguramente hay, y tenemos los elementos técnicos para poderlo apoyar, las condiciones suficientes para emprender una nueva etapa de desarrollo en armonía con la naturaleza. Y esto no se puede hacer en espacios muy reducidos. Tenemos que convocar en todos lados a todos los actores, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a las organizaciones empresariales, para trazar un nuevo rumbo que nos
permita modificar de raíz los grandes lastres que traemos de décadas del pasado, como la desigualdad, como la pobreza, como el deterioro ambiental, como la destrucción de nuestros recursos naturales, como la calidad del aire, como el problema del agua y tantos otros problemas que tenemos en el país. Es la oportunidad que nos abre esta coyuntura. Adelante, José C. Ramos. Sí, mira, Luis Fuello está marcando una pauta, una relación directa entre pobreza y medio ambiente. En la medida en que no se logre dar un mayor ingreso a las clases menos favorecidas, nos vamos a seguir comiendo nuestro medio ambiente. Yo creo que debemos de rescatar la fuerza que tuvieron las instituciones. Yo recibí una profepa de Toño Azuela, vigorosa, estructurada, a la que había que hacerle todavía muchas cosas. Estaba en proceso de maduración, pero había un gran vigor. Entonces, bueno, yo creo que tenemos los qués. Hemos seguido estudiando el tema y hemos seguido comprometidos con el tema. Ahora falta saber los cómo. Ya sabemos que en Palacio Nacional no se rectifican las decisiones ni tampoco se escucha los buenos consejos, vengan de donde vengan, sobre todo si es de cierto sector. Entonces, yo lo que creo, y sería mi recomendación, es fortalecer, empoderar a las organizaciones de la sociedad civil, y así como ha sucedido con causas como el feminismo, como la lucha contra el VIH-Sida, contra los feminicidios, tantas otras, ha sido la sociedad civil la que ha movido las voluntades, tanto legislativas como ejecutivas y judiciales, las que pueden hacer un cambio. Entonces, yo por ahí me diría, sigamos con esta acción civil, con este empoderamiento de los grupos ambientales y pongamos el tema en un primerísimo lugar. Sale. Doctor Antonio Azuela, doctor Luis Fuello, José Campillo, muchas gracias que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Oiga, no se vaya, aquí seguimos en 3 minutitos.